Buenos días, ¿cómo están? Pues quiero compartirle hoy una plática que yo creo que tiene una aplicación, como decía Alex, muy práctica para nuestra vida y yo creo que para el día de hoy. Sentí como que era algo muy específico para ciertas personas, aunque es general, es específico para ciertas personas. Y es que una de las cosas que más ha impactado al mundo, que más se padece, es la tristeza. Usted conoce mucha gente que está triste, mucha gente que está padeciendo y que padece a veces continuamente este asunto. Fíjese, si usted no me está poniendo atención y sigue distraído, grite amén. Ok, yo necesito que dejen de moverse. En el año 1970, a ver, ¿cuántos chavos de los que están aquí no habían nacido en 1970? Un chorro. Bueno, en el año 1970 hubo algo que se llamó el Festival Mundial de la Canción Latina. Y ahí se presentó una canción llamada El Triste, que era interpretada por José José y que fue compuesta por Roberto Cantoral, quien, por cierto, era nuestro vecino allá en la colonia Lindavista, en la Ciudad de México, y en el portón de su casa tenía la partitura de su canción más famosa, que se llama Reloj, ¿no? Reloj no marca las horas, etc. Entonces se presentó esta canción y tuvo un éxito inmediato, de manera internacional, y después ha sido interpretada por un montón de cantantes de la talla de Yuri, de Plácido Domingo, de Pepe Aguilar, muchos otros, Mijares, etc. Y esta canción, en términos generales, habla acerca de la tristeza inmensa que siente una persona a raíz de la pérdida de un ser querido. Yo no sé si ustedes la conozcan, pero pues yo creo que sí, a pesar de ya tener 50 años, ¿no?, de estrenada. Hace unos 7 años más o menos, cuando Oliver, mi yerno, Annie, mi hija y mis 3 nietas se fueron a Inglaterra, yo estaba tan triste, de verdad, pocas veces he estado tan triste, que una noche oscura, tenebrosa, donde los coyotes aullaban y el de los tamales gritaba: ¡ay, tamales calientitos, rojos, verdes y de dulce! Bueno, nunca falta el impertinente, ¿no? Yo estaba en esa noche sufriendo y salió el de los tamales. Pues esa noche, estando tan abatido, compuse una canción muy trágica que más o menos decía así: déjenme si estoy llorando, ni un consuelo estoy buscando, quiero estar solo con mi dolor. Si me ves que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando a un amor que no consigo olvidar. Después me enteré que Los Ángeles Negros me la plagiaron, se la piratearon y la hicieron un gran éxito. Gente pa' caerme gorda, ¿verdad? Bueno, el diccionario dice que la tristeza es un sentimiento de dolor anímico, o sea, del hombre interior, ¿no?, producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse en un estado de ánimo pesimista, con insatisfacción y con la tendencia al llanto. Así que mire, la tristeza es una emoción humana normal que se caracteriza por este dolor emocional
y un decaimiento general, incluido un decaimiento espiritual. Cuando un creyente entra en tristeza, a veces decae su espíritu también, ¿no? Y las causas pueden ser muchas, no nada más por el alejamiento o la muerte de un ser querido. Se puede estar triste, por ejemplo, por no haber aprobado el año escolar, por haber perdido un negocio, o por haber sido despedido del trabajo, o no sé, una enfermedad grave. Pero en general la tristeza es una emoción vinculada, relacionada, enganchada al sentimiento de pérdida. Desde luego que hay de tristezas a tristezas. Y este tamaño de las tristezas, pues depende del tamaño de la pérdida, del impacto de la pérdida, pero especialmente depende de aspectos subjetivos de la persona. O sea, hay personas que ante un mismo hecho reaccionan de manera diferente en cuanto a la tristeza, en cuanto a la profundidad o la expresión o la duración de la tristeza. Hay gente, no sé, que se le cae una uña y se puede suicidar. Y hay gente que puede resistir más estas pérdidas, ¿no? Depende del carácter de cada quien. Pero llevada a sus extremos, la tristeza se puede volver persistente, muy durable, y aún a desarrollar depresión, que la depresión se caracteriza por una falta de motivación, por una desesperanza y especialmente por la incapacidad de disfrutar de cosas que antes disfrutaba. Y entonces viene un daño en la calidad de vida de las personas, aunque cabe aclarar que la depresión no es solamente por causa de tristeza extrema, también puede haber una depresión médica, química, cuando hay un desbalance en la química del cuerpo, especialmente, señoras, en la cuestión de las hormonas. Así es que revísense constantemente, porque a veces no es que estén pasando por una depresión psicológica o espiritual, simplemente andan desbalanceadas en sus hormonas, aunque los maridos opinan que eso sucede casi desde recién casados, ¿no? Pero bueno, hay que revisarse. Y a veces también la depresión puede ser causada por demonios, por supuesto, ¿no? Y también hay que mantener una salud espiritual. Volviendo al tema de la tristeza, quiero decirle que hay varios tipos de tristeza. Por espacio, por tiempo, hoy solamente le voy a mencionar, ¿cuántas creen? ¿Cuántas creen? 3. Yo estoy absolutamente seguro, porque es lo que recibí, que hay personas que en este momento están pasando por algún tipo de tristeza o que tengan a alguien cercano que está pasando por algún tipo de tristeza, y esto que usted va a escuchar le va a ayudar a usted o va a ayudar a su cercano, si usted se lo comparte, ¿de acuerdo? Primer tipo de tristeza, le voy a llamar la tristeza normal por cualquier pérdida, ¿no? Es una tristeza pasajera que en realidad tiene la ventaja, entre comillas, de hacernos valorar lo que teníamos. Dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿verdad? Miren, a mí me encanta toda la función pastoral, me gusta mucho cuidar a la gente, me gusta sobre todo regañar a la gente, pero algo que no me gusta tanto, es ir a los funerales a predicar. Sin embargo,
Al mismo tiempo, cuando voy a un funeral de una familia de la iglesia, es muy reconfortante ver la actitud de los cristianos ante la pérdida de un ser querido. Están tristes, sí, por supuesto, pero al mismo tiempo están confiados en que esa persona ya está en el mejor lugar junto a Jesús, su Salvador. Y eso, mi hermano, hace toda la diferencia. Y es que en el creyente existe algo diferente, existe una paz interior y una serenidad del alma que normalmente no tiene la gente del mundo, porque el creyente tiene un espíritu diferente. ¿Usted cree eso? Durante la pasada pandemia de COVID, las pérdidas fueron muchas, miles de vidas, o cientos de miles de vidas, negocios en crisis, negocios quebrados, ingresos reducidos, escuelas cerradas y muchas cosas más. Sin embargo, pude notar que aquí en la congregación, toda la gente, aunque estaba metido en alguna de estas pérdidas, lo pasaba de una manera diferente, con una actitud diferente, con una esperanza diferente de que Dios no los dejaría. Y así fue. Y hoy veo muchos negocios y ingresos y todo esto restaurados o en proceso de restauración. Amén. Y fíjese que la Biblia nos sorprende con detalles de altibajos emocionales de hombres y mujeres de Dios llenos del Espíritu Santo. Pensaríamos que nunca se entristecieron, pero sí. David, por ejemplo, que nos dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios, él escribía: ¿por qué está tan triste mi corazón? El grandioso profeta Elías, que venía de hacer llover, de hacer caer fuego del cielo, de derrotar a los profetas de Baal, de repente se entristeció tanto su corazón que le dijo al Señor que mejor lo matara. El rico y sabio rey Salomón, que tenía toda la lana del mundo, que tenía 300 esposas, de repente cayó en un problema de tristezas. A lo mejor por eso, ¿verdad? Si con una apenas puede uno, este pobre con 300, ¿no? Entonces, mi hermano, es normal y es común que un cristiano pase por periodos de tristeza. Lo que ya no es normal, lo que ya no es común, es que esos periodos se profundicen o se prolonguen o te controlen. ¿Sí? En el caso de la tristeza, debes saber que no eres el único caso de tristeza. Tampoco eres el que más sufre. Tus emociones no son únicas, ni fuera de lo común, así que por favor no la exageres, no te victimices, no te sientas culpable de estar triste, porque tampoco es un pecado y tampoco es permanente. ¿Cuál es el problema? Pues como te digo, que se profundicen, que se prolonguen o que te controlen. ¿Y cuál es la solución para este tipo de tristeza normal, vamos a llamarle, pérdidas en cualquier área de nuestra vida? Pues el Espíritu Santo, a través de David, nos da la solución. Acompáñeme con su Biblia al Salmo 42, 11, por favor. Salmo 42, 11. Dice la palabra: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, lo alabaré otra vez, mi Salvador y mi Dios. Ahí déjenme el versículo desde el principio, por favor. Versículo 11.
En este maravilloso versículo se nos dan 3 pasos para salir de la tristeza. ¿Usted quiere salir de la tristeza? Aquí se nos dan 3 pasos. Fíjese, en primer lugar, David se reprende a sí mismo. Obviamente había un motivo de tristeza, pero se dice a sí mismo: espabilate, aliviánate, supéralo. Deja de mirar solo tu pérdida y mira todas las demás bendiciones que tiene. Mi hermano, mira, escucha esto muy importante y anótalo si puedes. A veces vemos la vida solo como una lista de lo que hemos perdido. Se nos olvidan las bendiciones y nos concentramos en la pérdida. Por eso David se regaña a sí mismo y se dice: reacciona. Hay muchas cosas y muchas personas buenas en tu vida. Después de regañarse, reacciona y se da cuenta de que además de las cosas y personas buenas que tiene en su vida, tiene lo mejor de todo, tiene al Señor, y entonces dice: pondré mi esperanza en Dios. Vaya, ¿te das cuenta? Tú también tienes lo más grande y poderoso del universo, tienes al Señor contigo y todas las bendiciones que eso implica: paz, gozo, consuelo, ayuda, pero especialmente lo que da el gozo permanente, que es la vida eterna. Entonces decide dar el tercer paso y dice: lo alabaré otra vez. Lo alabaré otra vez, lo alabaré nuevamente, me reconectaré con Él. Dios es todo lo que necesito. Entonces, mi hermano, si tú estás triste en este tipo de tristeza, todo lo que necesitas hacer para salir de tu tristeza es esto que hizo David. Amén. Segundo tipo de tristeza: la tristeza del mundo. Acompáñeme a 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Lo que nos interesa es el final del versículo, pero le voy a leer todo porque es bueno entenderlo. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Y de la salvación, pues no hay que arrepentirse ni de este tipo de tristeza. Pero la tristeza del mundo produce la... ¿Qué produce? ¿Qué produce? Muerte. Muerte. El mundo, o sea, la gente sin Cristo, está sujeta a los vaivenes de la vida sin el respaldo divino, sin Dios. Entonces están expuestos, están en grave peligro. Y cuando viene una pérdida, la tristeza se vuelve una emoción fuerte que los altera y los hace vulnerables. Como no hay defensa, se abre la puerta para ser atormentados en su alma y para que empiecen a fluir pensamientos negativos, aún hasta de muerte. Se sumergen en pensamientos y en sentimientos de desesperación, de autocompasión, que los manipulan para destrucción de sus propias vidas. La tristeza que produce el mundo viene o surge cuando la persona tiene un espíritu muerto, o sea, está en pecado, viviendo en el pecado, lejos de Dios. Y no quiere decir que sea una persona mala según los estándares del mundo, pero sí es una persona que no está cercana a Dios, no cree en Jesús, no tiene esa fe. Entonces su apego no es hacia el Señor, sino a cualquier otra cosa, a lo que sea, a su trabajo,
a su capacidad, a su lana, a lo que sea, a su líder, a lo que sea, a su ego. Y ese apego a cualquier otra cosa controla todo lo que le rodea. Y es allí, ante el vacío, ante la ausencia de Dios, donde las tinieblas se aprovechan de la persona y empiezan a manipularla, manipular su mente, manipular sus sentimientos, manipular sus emociones y conducirla inexorablemente a la destrucción. Y no me refiero a que caigan muertos ahí, me refiero a que no van a alcanzar la vida eterna. Van cada vez más separados de Dios. Pero también a una destrucción en esta tierra de sus emociones, de sus relaciones, de lo que sea. Por eso es de muerte. En otras palabras, la gente del mundo, la gente sin Cristo, no tiene defensa, no tiene esperanza ante la tristeza. El mundo está controlado por Satanás. Y lo que el mundo produce tiene como objetivo dar muerte al espíritu. Pues lo que el mundo ofrece solamente son ilusiones pasajeras. En lo que sea, en la lana, en el trabajo, en la fama, en lo que sea, son ilusiones pasajeras cuyo único objetivo es distraer la mente y el alma de la realidad de Dios. Algunos en el mundo podrán superar la tristeza, claro, pero ¿sabes qué? Nunca podrán superar la muerte eterna. Otros caerán bajo la presión de la tristeza, llegando a los extremos de la depresión, del vicio o del suicidio, y tampoco podrán superar la muerte eterna. Mi hermano, la tristeza del mundo es cruel, asesina, sin misericordia y sin consuelo. No le muestra consuelo ni salida a la gente, al contrario, la aplasta y le da como recompensa el infierno, como resultado, como consecuencia. ¿Cuál es la solución? Pues este tipo de tristeza solamente puede ser superada por ti. Solamente puede ser superada en la medida en que tú, cristiano, le ayudes, le des soporte y consuelo a quien la padece y le permitas ver el amor de Dios y el camino a la salvación. ¿Voluntarios? 1, 2, nada más 2. ¿Voluntarios para sacar de la tristeza de muerte al mundo? Pues claro, para eso estamos. Tercera y último tipo de tristeza. La tristeza que proviene de Dios. ¿Se acuerdan que en el versículo pasado leímos que decía que había una tristeza que proviene de Dios y otra que proviene del mundo? Bueno, la tristeza que proviene de Dios es diferente a la que proviene del mundo. Pablo, el apóstol Pablo, había escrito una carta dura a la iglesia de Corinto. Y esta carta los había entristecido. Y al principio Pablo está preocupado, dice, oigan, es que sí me preocupé de que los hubiera entristecido, pero después escribe esto. Acompáñenme, 2 Corintios capítulo 7, versículo 9. 2 Corintios 7, 9. Dice, estaba preocupado, sin embargo, ahora me alegro. No me alegro porque se hayan entristecido, sino porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Dice, ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere.
Por eso es la tristeza que proviene de Dios, tal como Dios lo quiere. De modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. En otras palabras, su tristeza los llevó a una manera diferente de ver las cosas, lo que resultó en un cambio de vida. La tristeza que lleva al arrepentimiento incluye un cambio de corazón que lleva a apartarse del pecado y acercarse a Dios. Y debido a que su tristeza y su arrepentimiento fueron genuinos, no sufrieron malos efectos, no hubo problemas, lo que Dios quiere. Al contrario, tuvo muy buenas consecuencias. Mire, mucha gente se entristece solo por las consecuencias de sus pecados, pero no se arrepienten, no cambian su manera de ser. Le voy a poner dos casos bastante similares, de verdad bastante similares. Pedro y Judas. ¿Sabe qué hicieron los dos? Hicieron exactamente lo mismo: negar a Jesús. Nada más que Pedro tuvo arrepentimiento, tristeza según Dios, que le llevó a arrepentirse, y ese arrepentimiento le llevó a ser restaurado en la fe y restaurado en el servicio, en el ministerio. Judas no se arrepintió, no le dio la tristeza de arrepentimiento, le dio remordimiento, pero ¿sabe qué hizo? Fue y se quitó la vida. ¿Ve la diferencia? Tristeza de muerte, tristeza según Dios, de arrepentimiento. Y al hablar de la tristeza según Dios, de ninguna manera significa que Dios sea triste, por supuesto que no. Y menos que le encante que sus hijos estén tristes, por supuesto que no. Porque Él es un Dios alegre, que da alegría, que da gozo a sus hijos. Entonces, la tristeza según Dios es aquella que se produce en una persona que ha tenido un encuentro verdadero con Jesucristo y por lo tanto, cada vez que comete un pecado, es conducido a sentir tristeza por haber cometido ese pecado y le lleva al arrepentimiento inmediato y empieza a dar los pasos que lo demuestran, ese arrepentimiento. Las características del arrepentimiento son, primero, darme cuenta que cometí un pecado, la convicción de pecado, confesarle mi pecado a Dios y el deseo de restituir y finalmente el dar la vuelta en U y apartarnos de ese camino para ir en pos de lo santo. Los corintios tienen este tipo de tristeza para arrepentimiento. Y mire el resultado, lo que Pablo mismo les dice. Vean 2 de Corintios capítulo 7, versículo 11, mientras pasa Angie. 2 de Corintios 7, 11. Dice la palabra: tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Miren, tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Entonces, mi hermano, esta tristeza es buena. ¿Sabes por qué es buena? Porque te hace mirar tu condición. ¿Cuántos de aquí somos perfectos? Ni uno. Esta tristeza te hace ver tu condición
y te quebranta hasta el punto de pedir perdón y comenzar de nuevo. Este es el tipo de tristeza que te cambia, que te hace libre, que te da un nuevo expediente en blanco ante Dios para empezar de nuevo. Termino con esto. Sea cual sea tu situación de tristeza, hay remedio en Dios. Ya te di los 3 remedios para las 3 situaciones. Los salmos están llenos de momentos en que David derramó la tristeza de su corazón delante de Dios. Sin embargo, fíjate, él escribió esta extraordinaria, maravillosa conclusión. Acompáñame, Salmo 16, versículo 8. Dice: sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro, porque tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Amén. Yo sé que esta palabra fue para algunas personas en general, pero algunas personas muy específicas. Y que usted sepa esto, que dice aquí David: me concederás la alegría de tu presencia. Pero lo más importante es que me concederás el placer de vivir contigo para siempre. ¿Qué le parece? Se pone de pie un momento y quiero invitarle a algo pues un poquito raro, extraño, fuera de lo común. Quiero invitarle a que me acompañe a cantar algo. Yo lo voy a cantar, yo no sé cantar, pero yo lo voy a cantar y lo vamos a cantar sin música, a capela, ¿ok? Yo creo que todos se lo saben, pero si no, vamos a poner la letra aquí en la pantalla. Dice así: ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él, si aún las aves tienen seguro asilo en Él. Fuerte. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre así. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Otra vez. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre así. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. ¿Quién dice amén? Sé que esta palabra fue para ti hoy. Sé. Y sé, sea cual sea tu tipo de tristeza, la normal, la del mundo o la que viene de Dios, hoy el Señor quiere quitarla. Amén. Vamos a orar para eso. Y si en especial tú necesitas ser hoy libre de algún tipo de tristeza, ven aquí al frente. Vamos a orar específicamente porque Dios quite cualquier tipo de tristeza, del tamaño que sea, del tipo que sea. Ven aquí al frente. Vamos a empezar a ministrar a las personas.
Cierra tus ojos. Padre, gracias, porque hoy escuché lo que necesitaba escuchar. Y me pongo en tus manos, Señor, para que tú, como dice tu palabra, cambies mi lamento en gozo, en baile, en alegría. En el nombre de Jesús, Señor, hoy declaro rota toda tristeza por la presencia de tu Espíritu Santo. Que tú estés, Señor, trayendo sanidad al corazón de las personas, Señor. No dejes de venir si necesitas, si estás en cualquier tipo de tristeza o alguien a quien tú conozcas. Queremos ministrarte a ti o a través de ti a esa persona. Padre, llena de tu Espíritu a quien requiera en este momento, Señor, ser libre de toda tristeza, en el nombre de Jesús. Y si hay alguien que ha estado padeciendo tristeza de muerte, tristeza del mundo, Padre, que en este momento reconozca que tú eres su Señor y su Salvador y pueda ser liberado, Señor, pueda venir el poder de ti sobre ella. No deje de venir, venga, usted necesita recibir la administración del Espíritu Santo sobre su vida. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete. Toca la campanita para que cada semana te llegue el aviso de la nueva prédica.